Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para entrevistar y saber un poquito más de el autor de La Casa, Pedro Moscatel, un autor singular que a mí particularmente me gusta muchísimo, me entusiasma todo lo que hace, porque tiene una visión de la literatura y de la creación bastante particular y bastante, diríamos, muy, muy versión B, ¿no? Muy serie B. Muy, que es algo que a mí me entusiasma de él. Aparte de que Pedro tiene un tono narrativo brutal, tiene una voz muy potente y una voz muy personal. Y bueno, yo creo que estaría bien que nos contestaras algunas preguntillas, Pedro, sobre ti, sobre la creación y sobre los dos libros que tienes con Cazador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fenomenal, Carmen, ¿qué tal estás? Pues Pues nada, aquí vamos. disfrutando mucho de todo lo que haces, ya te digo. Oye, vamos a empezar a darle un repasito a Te prohíbo volver a dormir, uno de nuestros primeros bolsilibros que a mí me encantaron y además lo vendíamos en todas las ferias del libro para que lo sepáis como un libro que va de tentáculos y cosas. Y era un éxito de ventas con esa promoción bestial. ¿Iba de tentáculos y cosas, Pedro? Iba de tentáculos, había cosas, así que yo diría que sí, yo diría que sí. Eh, Te prohíbo volver a dormir. Es una novela que es difícil decir de qué va porque es que va de muchas cosas, precisamente. O sea, había gente que me decía, o una de las cosas que más me decían era que como en tan poco, porque al final eran, si no recuerdo mal, unas 20.000 palabras, una cosa así. ¿Cómo entraba? Pues tantísima cosa, porque claro, cuando tú le decías a alguien a fondo los temas que se trataban, pues tenemos horror cósmico, tenemos horror psicológico, tenemos horror paranormal o sobrenatural de fantasmas, ¿no? Una historia clásica de fantasmas. Tenemos horror casi existencial o metafísico filosófico. Tenemos una historia de nazis, tenemos una novela negra, tenemos un boom inmobiliario. Entonces, había tantas cosas que la gente dice, bueno, pero céntrate, ¿no? Digo, bueno, no quiero. No quiero. Hombre, lo Es, bueno, es sí. no, que lo bueno que tienes es que no te centras, eso es bueno. Bueno, es discutible, pero bueno, es como me gusta hacer las cosas al final. Eh, digamos que a mí me hacía muchísima ilusión publicar un bolsilibro, porque es un formato que a mí me remitía a la infancia, al kiosco, a esas novelas que además se han ido reeditando, ¿no? A lo largo del tiempo, o que yo he visto de segunda mano, o de mi padre cuando él era niño. Entonces, esas novelas de Aduro que se vendían. Entonces a mí casi era como un checkbox a marcar, ¿no? Como mi humilde carrera literaria, yo quería publicar un bolsilibro. Y por supuesto que tenía que volcar ahí pues todas mis filias del pulp y de lo que dices tú, de la serie B, de ese terror de la parte de atrás del videoclub, que no es que no tenga pretensiones, pero que desde luego no tiene reparos ni tiene miedo a hacer lo que le guste, ¿no? Y a salirse de muchos cánones al final. Hombre, yo creo que la serie B tenía muchas pretensiones y muy poco dinero. Bueno, es verdad. Es una muy buena forma de decirlo, sí, sí. Sí, porque cuando uno ve Ed Wood, por ejemplo, entiende muchas cosas, ¿no? Y entiende que a veces cuando no hay dinero, no hay tiempo, una caña de pescar y un platillo de volante colgado ahí te puede salvar alguna escena. Yo creo que para eso estaba la serie B, ¿no? Para hacer de la imaginación algo más potente que el dinero. Sí, yo creo que sí. Yo creo que era un lugar en el que jugar. Es decir, al final, en un momento en el que quizás no se hacía tanto porque había mayor restricción que ahora en cuanto a la creación en general de contenidos, ¿no? Tanto en medio escrito como cinematográfico en concreto, pues claro, yo entiendo que era más fácil jugar, digamos, o tener ese acceso ahí, y que había historias que obviamente no iban a conseguir una inversión de una gran productora como para hacer según qué cosas y qué saltos, ¿no? Sobre todo después de Spielberg, ¿no? Y después de hacer algo muy chulo, pero que quizás cerró una serie de esquemas y que quizás sentó una serie de cátedras que dificultaban pues otro tipo de creaciones. Y creo que ahí la serie B pues podía experimentar, podía jugar más. Sí, y es lo que tú haces, experimentar, yo creo que con muy buen resultado. Me parece que Te prohíbo volver a dormir es una de
de las obras más potentes que publicamos en Bolsilibro. Yo estoy muy contenta con todo lo que sacamos en Bolsilibro, pero esta me gustaba especialmente, sinceramente. Me parecía una locura tremendamente bien escrita y una locura muy bien tramada. O sea que en ese sentido yo recomiendo mucho. Además, es un lo que él dice, es un bolsilibro, todos conocemos ya el formato bolsilibro y es un diseño que a mí me gusta mucho y que la obra de Pedro eh, ensalzó, sinceramente. O sea que yo recomiendo mucho Te prohíbo volver a dormir y espero que te siga dando muchas alegrías, porque lo merece. Estoy convencida de que lo hará. Bueno, y pasamos a HZ, que suena totalmente a eh, serie de anime japonesa de los años 70, ¿sabes? HZ. Te quedas ahí todo súper guay. Bueno, se desvirgaba, por decirlo de alguna manera, por primera vez Lucía Couso con esta portada y que creo que la hizo genial, la cubierta, sinceramente. Y veis dos cabecillas que pueden representar perfectamente a Sergio y Alicia, ¿no? ¿Quiénes son Sergio y Alicia? Bueno, Sergio y Alicia son realmente los protagonistas de esta novela, o mejor dicho, su relación es un poco la que va a entroncar toda la novela. Porque esta novela, digamos que es una novela en la que escribo en un registro totalmente distinto, pero en la que vuelvo a todo lo que yo he hecho en todas mis novelas anteriores, ¿no? Entonces, aunque yo en relatos sí que lo había hecho, en novela no había escrito algo de este tipo, con elementos de humor, pero también con elementos yo diría que de comedia de situación, muy de personajes. Entonces todo va a girar en torno a esta pareja, Sergio y Alicia, que son dos jóvenes que viven en la ciudad y que, bueno, pues están en una relación y están jugando ya con ese momento de irse a vivir juntos, ¿no? Entonces, cómo encajan sus distintas personalidades, sus trasfondos y lo que les ha llevado aquí, y cómo se interrelacionan pues, con sus vecinos, con el presidente de la escalera, con unos viajeros que hablaremos ahora a continuación y con el resto de personajes, es un poco lo que vehicula todo en la novela. Entonces, en lugar de tener un avance que nos dé pues los sucesos exteriores, que nos los den solo Deus ex máquinas, ¿no? O recursos, digamos, de pura aventura, de pura trama, aquí hay muchísimo, muchísimo peso de las propias decisiones de los personajes y la justificación de esas decisiones, ¿no? Lo que les lleva ahí. Y de repente uno sale a cenar, el universo se desdobla y se lía la de Dios. O sea, ¿cómo se te ocurre que en una cena puedan pasar tantas cosas? Porque yo puedo entender que te pidan en matrimonio, pero todo lo que le pasa a esta pareja es impresionante. Sí, es impresionante, yo mismo no se lo creo. Yo lo que decía, bueno, cuando estábamos hablando de la presentación, yo decía a la gente, bueno, veniros y os explico cómo es posible aparcar un coche en el salón de un tercer piso, ¿no? De un edificio de viviendas. Básicamente, en las primeras páginas del libro se descuajeringa el universo, ¿no? Entonces, esto es una manera de decirlo. Luego detrás hay su explicación, hay su trasfondo, su sentido de la maravilla, pero realmente, aunque haya una premisa que puede recordar a la ciencia ficción dura, esto es puramente aventura y cualquiera puede disfrutar de ello, ¿no? Lo que ocurre básicamente es que tenemos unos viajeros, que son Maro y Topa, que vienen de otro universo o de lo que en la novela llamamos otra representación del universo y que vienen a este mundo. Entonces, Sergio y Alicia se los encuentran y pronto se dan cuenta de que algo raro pasa ahí, de que no son de aquí. Y pues bueno, pues emprenden una pequeña locura que es ayudarles en lugar de ignorarles, ¿no? Y tratar de esclarecer quiénes son, por qué están aquí y de qué manera les pueden ayudar. Entonces pronto se descubre que precisamente por haber venido aquí, pues bueno, se ha desestabilizado, digamos, el orden, no sé si podemos decir, natural del multiverso y que no solo está en peligro nuestro universo, en nuestra representación de la realidad, sino también todas las demás, ¿no? Todas las demás paralelas que existen.
Entonces, al final, toda la trama de la novela discurre en una única noche en la que intentan arreglar los pequeños cambios que están ocurriendo en la física y los pequeños problemas que están teniendo con saltos temporales, cosas que están donde no deberían, distorsiones, que al final esas mismas distorsiones pues llevan también a una estructura de la novela muy particular, que también es una cosa que me gusta hacer a mí a menudo, que es, pues bueno, tengo cierta afinidad por las estructuras cíclicas, por el desordenar las cosas. Y bueno, pues esta novela eso ocurre bastante. Eso ocurre bastante y bueno, pues espero que haya sido un acierto. Sí, y a mí hay una cosa que me gusta mucho de esta novela que son los diálogos, ¿no? Son diálogos súper rápidos, lo que tú dices, que hace de la novela algo que puede leer todo el mundo. Es cierto que hay mucha base de ciencia ficción, la hay, se ve, los agujeros de gusano, se ve la duplicidad, ¿no? Del espacio-tiempo, el juego de los universos paralelos. Pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que leí la novela es lo rápido que avanza a través de los diálogos. Eh, y además, que son muy divertidos, ¿no? Hay uno aquí que dice, esto es presbicia pura y dura. ¿Qué sugieres? ¿Sentarlos a ver vídeos de YouTube? Dijo Alicia. Naranjito se rascó una oreja con la libreta en la que había estado garabateando. Parece una buena opción. ¿Yo tú ves? Repitió la voz aguda y robotizada de Topa a través del circuito de voz. ¿No sabes qué es YouTube? Bufó Pajas. Vais a flipar, palabra. Flipar, apreció Topa. Seguro que sí, pero primero llevaos de aquí esta cosa, dijo Alicia. Shakira intentaba demostrarle su amistad arrancándole los dedos abocados. Naranjito tomó la iniciativa. Vamos a por tu portátil, Pajas. Dejaremos a la perra en casa. Además, dijo guardando la libreta y cogiendo con precaución a Shakira. Hay unas cuantas cosas que creo que podemos utilizar. O sea, me parece unos diálogos absolutamente delirantes, divertidísimos, con unos juegos muy interesantes de nombres, donde yo creo también que vas ahí como deslizando una cierta crítica. ¿Y cómo montas tú los diálogos? Para mí ¿Cómo siempre se han te ocurren estos nombres? sido, Estás... sí, para mí son principales. Para mí son principales. Siempre me parecen cruciales para hacer avanzar la trama y que no haya un narrador que esté contando todo como si fuese un asistente de teatro, sino que de verdad veamos cómo se despliega delante de nosotros y creo que eso al final nos lo hacen los personajes con sus diálogos, ¿no? Más que un párrafo eterno. Y esto para mí siempre ha sido importantísimo, pero además, y creo que en esta novela he podido dedicarle mucho trabajo a ello, y he podido jugar mucho con ello y me he divertido mucho con ello, sirve para potenciar a los personajes y para hacerlos más distinguibles entre sí, para contarnos cosas mostrándonoslas y no explicándolas ni diseccionándonos al personaje, sino simplemente dejando que el personaje hable y que llegamos a conocerle, igual que conoceríamos a una persona en la cafetería de la esquina o en la universidad o en el trabajo, ¿no? Y en cuanto al método, de hecho, suelo escribir con menos acotaciones en las primeras versiones de una escena y suelo trazar esa escena en torno a lo que van a decir los personajes y después tiendo a formar más esa acotación. Cuando añado, en general, suelo añadir acotaciones y pulir y pulir y pulir y pulir los diálogos, pero no suelo añadir mucho diálogo a posteriori. Siempre suelo trabajar sobre ese boceto. Y ya digo, toda la escena suele girar en torno a eso. Me parece crucial. Y los nombres no son casuales, ¿a que no? No, claro, claro, claro. Aquí, por ejemplo, bueno, los nombres, de hecho, claro, son muy descriptivos. Elijo que, por ejemplo, que los vecinos, tanto de Sergio como de Alicia, que comparten edificio, pues que tengan sus motes y no sus nombres de pila, ¿no? Cuando hablamos de ellos. Bueno, pues iba a tener muchos personajes en una novela coral. Yo no quiero que sean eh, Paco, Juan, Manuel y Antonio, sino que quiero que en cuanto nos los presentan, y es una escena en la que entran por la puerta, ya tengas información de cada uno de ellos. Tenemos a Naranjito, que es un chico
muy introvertido, el típico cerebrito que habla siempre como muy remilgado y que siempre está un poco como del mundo, ¿no? Es de esta gente que tiene tanto mundo interior y que tiene tantas cosas en la cabeza que lo ves y dices, no está del todo aquí. Y es un poco esa persona. Tenemos a Costra, que es un chico, pues, eh, el típico gótico emo, es muy abúlico, es muy tal, pero luego realmente le pasa lo peor que le puede pasar a una persona así, que es que su vida es maravillosa y no tiene ningún problema, ni tiene ningún motivo para estar triste. Entonces es una faena y entonces el pobre pues tiene que estar diciendo todo el rato citas de Edgar Allan Poe y de Lovecraft y demás, Claro. pero no puede hacer mucho más que eso, llevar ropa oscura, ¿no? Y, y Pajas, que bueno, pues que al final es el típico que cuando abre la boca sube el pan, ¿no? La típica persona que siempre está inoportuno, ¿no? Pero que también da color a todos y que sirve muchas veces de pegamento, ¿no? Pues, por ejemplo, estos tres personajes al final con esos nombres y esos diálogos que decíamos, pues se describen sin necesidad de que te cuente mucho de ellos. De hecho, en la novela no se establecen los trasfondos de los personajes hasta la mitad de la novela, que es cuando se asientan, se cimentan y entonces retomamos otra vez la trama. Y creo que esto venía a reforzar ese ejercicio que quería hacer yo de presentarte a alguien casi in media res. Es una cosa que supongo que me viene mucho de las distancias cortas, de los relatos breves, que es un formato que a mí también me encanta y en el que he trabajado mucho. ¿Qué sueles leer tú? Suelo leer, o sea, hace años yo leía de cualquier género. Hace años yo leía de cualquier género y lo disfrutaba muchísimo. Y con el tiempo, escribiendo ciencia ficción, después terror, después fantasía, no puedes evitar leer muchas más obras de compañeras y de compañeros, sobre todo del panorama nacional, pero también muchos del panorama internacional, porque te interesa saber lo que hace la gente y porque es lo que me gusta, ¿no? Pero claro, a veces hay que salir un poco de eso y también me gusta mucho leer ensayo, por ejemplo. Me gusta muchísimo leer, siempre compaginar narrativa con ensayo, uno a uno más o menos. Y de vez en cuando pues salir un poco y leer alguna obra que no sea necesariamente de género, aunque ya digo que no son ni mucho menos mayoría. Casi todo lo que leo es obras de terror y ciencia ficción sobre todo. Y volviendo a Hercio o a HZ, em, ¿cómo te viene la idea y cuándo te viene la idea? Pues es una, es una muy buena pregunta y no sé si la puedo responder porque Em, sé que la idea me vino más o menos por el año 2013 o 2014, porque yo tengo una especie de síndrome de Diógenes de las ideas. Yo tengo muchísimas ideas que las voy atesorando, las voy guardando y voy eh, dándoles vueltas, ¿no? Y muchas veces ni siquiera me decido abordarlas hasta que crea que están maduras. Entonces, para mí, terminar una novela es un momento muy feliz porque entonces puedo coger una de ellas y rescatarla. Y eso me encanta porque, claro, ya te genera ansiedad. Tengo una carpeta, ¿no? Llena de posibles proyectos que quiero escribir todos y que no, obviamente, pues no se puede, ¿no? Y yo creo que fue más o menos en esa época. Y en cuanto al germen de la idea en sí, yo sé que una inspiración muy importante, quizá más para el tono de la novela que para la novela en sí, incluso el hecho de escribirlo, serían Christopher Moore, el escritor de fantasía y humor, tiene una serie de novelas. Yo creo que lo empecé a conocer porque me regaló mi hermana una novela que le había gustado, que era de la saga de vampiros que tiene, creo que era La sanguijuela de mi niña o algo así. Y bueno, pues es un autor que me fascinó lo bien que sabía escribir para todo el mundo de una manera muy hilada y generar personajes memorables, ¿no? Y uno de esos personajes era la ciudad, de hecho. Y yo ya había escrito en mi primera novela, El rebaño del lobo, una trama en la que giraba en torno a la ciudad y quería retomarlo de otra manera. Y creo que eso puede tener mucho que ver. Creo que eso puede tener muchísimo que ver. Bueno, de hecho, creo que por esa época yo me había mudado a vivir a Zaragoza, una ciudad mayor. Y fíjate, pues eso a lo mejor pues, también puede haber influido un poco, no lo sé, en esos elementos más urbanos,
Yo me acuerdo que alguna vez te decía que, que quizá esta novela podría llamarse casi de ciencia ficción urbana, que como esa fantasía, eh, pues bueno, más contemporánea, más de Gaiman quizá, en la que tenemos otros entornos, ¿no? Cotidianos y en la que esa literatura en la que buscamos la rareza en lo cotidiano, ¿no? Lo que se sale de la norma y buscar el sentido de la maravilla desde lugares próximos, quizá. Sí. Entonces, bueno, quizá esas ideas son las que lo Y, formaron. y es cierto que has tocado ciencia ficción, has tocado terror, has tocado fantasía. ¿Dónde te sientes tú más cómodo? Me cuesta mucho quedarme con una sola cosa, porque además creo que es inevitable, o sea, en esta época en la que tenemos acceso a tanto, y aquí incluyo mucho el cine, los videojuegos, incluso la música a veces, es decir, o los juegos de mesa, juegos de rol, etcétera. Vivimos en un momento de un boom de información y de muchísima obra creativa multidisciplinar. Y creo que eso hace que tengamos un repertorio grandísimo. Eh, yo, cuando escribo terror, escribo un terror que está lleno de sense of wonder, de sentido de la maravilla, porque a mí lo que más me gustaba de Lovecraft, cuando yo empecé a leer terror de niño, eran las obras que tenían más de ciencia ficción, o las más oníricas, o las que eran más eh, especulativas, como La sombra fuera del tiempo, la raza de Yiz, o el color que cayó del cielo. ¿No? Estas son las que a mí más me interesaban. Y lo leía, además con la suerte de que como era tan pequeño, pues todavía me podía asustar y esas cosas, y podía disfrutar del terror con terror, ¿no? Y lo leía y pasaba miedo, pero lo seguía leyendo porque decía, pues es que, ¿qué leches pasará? ¿Por qué será esto? Era pura imaginación. Y era la misma imaginación y el mismo sentido de la maravilla que me despierta pues leer Arthur C. Clarke. Entonces, claro, ¿dónde me siento más cómodo? Me siento más cómodo en, en temas concretos que Temas. utilizo en cualquier género. Especulación, siempre tiene que haber especulación, siempre hay un componente social, siempre hay un componente humano. Luego ya pues puede haber otras pinceladas de otras cosas que me gustan mucho. Me gusta mucho la metaliteratura, me gusta mucho lo metafísico y jugar un poco en el terror, sobre todo con lo que hay más allá, en un, de manera filosófica realmente. Yo creo como igual que en la ciencia ficción estamos siempre expandiendo límites y, pues, por ejemplo, Sí. el vacío del universo, ¿no? O la explicación o el tiempo antes del tiempo, todos estos temas, que fíjate, pues son temas que me fascinan de Lovecraft y me fascinan de Asimov o de Arthur C. Clarke, de muchos autores de ciencia ficción. Pero esos temas están presentes, escriba lo que escriba. Cuando escribo fantasía casi épica o de espada y brujería, estoy hablando de política y estoy hablando de ciencia en un sentido un poco extraño y estoy especulando. En cierto sentido. Oye, ¿y cuánto hay de Zaragoza cuando escribes? Porque no consigo ver Zaragoza nunca y me extraña porque normalmente casi todos los escritores tendemos o tienden a situar la acción, si es una ciudad que no se dice, es decir, si no es Nueva York o Madrid, em, tendemos un poco a tirar de lo que tenemos más a mano, ¿no? Y a ti Sí, no, a mí me resulta muy difícil decir es Madrid o es Barcelona o es una ciudad bastante incorpórea, ¿no? Bastante eh, imaginaria. Bueno, bastante no, sí, totalmente imaginaria. No consigo ver todos los elementos de una sí, sola ciudad. sí, sí. Yo quería que la ciudad fuese de todo el mundo, que leyese la novela. Y había una opción que era hacer que Zaragoza fuese de todo el mundo que leyese la novela y que eso le llevase a venir, que es una cosa chula y que es interesante de hacer. Pero en este caso concreto visualizaba una ciudad que no era la nuestra, en un mundo que no es exactamente nuestro, pero que prácticamente lo es, ¿no? Entonces, esta ciudad son todos los lugares preferidos de mis ciudades preferidas. En esta ciudad hay costa, pues, Zaragoza no es, pero tienen las avenidas principales de Zaragoza y varias cosas que ocurren en la novela las visualizo perfectamente como Zaragoza, pero también hay algunas calles de Madrid en la novela o de Granada, entonces es un trasunto de pues, un poquito de Barcelona, un poquito de Madrid, un poquito
de Gijón, puede que alguna parte. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque a mí en la literatura siempre me ha gustado irme mucho del realismo. O sea, para mí la literatura siempre ha sido evasión, tanto cuando leo como cuando escribo, quizás más incluso cuando escribo. Entonces, eh, soy un escritor de una ciencia ficción, fantasía o lo que sea, género fantástico ampliamente entendido, cuanto más alocado mejor. Cuanto más increíble o incluso ridículo a veces en cuanto a la premisa, mejor, más me voy a divertir. Más me voy a divertir. Y en este caso quería ir a un mundo distinto que el que tengo más allá de la ventana, o el que tengo saliendo por la puerta de mi casa. Eso no significa que no sea localista o que no reivindique mi ciudad, ¿no? Pero sí que es verdad que me siento un poco de todas partes y que cuando escribo no me siento de ninguna. Pero además yo creo que no hay que confundirse, ¿no? Cuando uno no escribe de su ciudad, no es que no quiera su ciudad, simplemente Claro. no ha surgido así. Es como si dijese, oye, tío, no has metido un perro verde en esta novela. Pues, bueno, no te ha salido meter un perro verde. Oye, para la próxima, Totalmente. a ver si metes un perro verde. Pero bueno, yo creo que es absurdo pensar que una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Nos vamos quedando sin tiempo y me gustaría, no sé si tienes a mano la novela. Es que como no te lo he Sí, dicho, sí. sí, me he traído por si acaso. Oye, pues si no te parece mal, me molaría mucho que nos leyeses la primera página de la novela. Solo el parrafito que... No, yo decía la primera página del capítulo, pero el prefacio también, si quieres. Sí. Vale, pues leo. Hoy me apetece contar una historia. Una que ocurrirá dentro de no muchos años, pero en un futuro distinto al nuestro. Un futuro de caminos bifurcados, en el que las cosas no van a ser como las viviremos tú o yo. Tanto es así que, a fin de contarla, poco importa decir de ella que ocurrirá, que está ocurriendo o que ocurrió. Las tres afirmaciones y ninguna podrían ser ciertas al mismo tiempo, 1.000.000 de veces, o infinitas, o cero. Así, en ese tiempo que no es el nuestro, en una ciudad cualquiera, podemos decir que será una vez. No, érase una vez. Mejor, ¿verdad? Convirtámoslo en un cuento, y empecémoslo en condiciones. Érase una vez el doctor Cabrón. Pocas cosas le gustaban más al doctor que el tacto del hombro de una mujer, el escalofrío que le recorría la nuca cada vez que escuchaba una buena aria, o el aroma de un cigarrillo fumado por otra persona. Dormía a menudo en los lugares más insospechados, haciendo equilibrio sobre los repechos del puente diagonal, al calor rancio de los cajeros automáticos de los bancos o, incluso, si le alcanzaban las limosnas para pagar un billete sencillo, oculto en la bodega del equipaje del ferry nocturno. Los pocos que conocían el apelativo del doctor Cabrón, pues su verdadero nombre no lo conocía nadie más que él, eran los mismos que lo habían bautizado de ese modo. Doctor lo llamaban por su sorprendente habilidad quirúrgica, adquirida quizás en un remoto pasado de batas blancas y camisas verdes, de intachable reputación y generosos sueldos a cargo de la sanidad pública y de la que no lo es. Cabrón, por otro lado, se lo llamaban por su reincidente manía de raptar, violar y marcar de por vida a sus víctimas. Un poco principio oscuro, ¿no? No te escucho, Carmen. Ese inicio me parece brutal. Me parece, aparte de eso, ¿no? De que me parece súper mm, gracioso en el buen sentido de la palabra, es decir, me parece con un sentido de humor bestial, me encanta todo lo que vas dejando por el camino, es espectacular. Yo creo que es, mm, no sé si tu mejor novela, porque está en mi editorial, con lo cual es un poco pretencioso, pero desde luego de lo mejor que has escrito. Me parece que Hercio es una de esas novelas que tienen que quedar y que además te hacen sonreír y te lo pasas bien y es así la novela. O sea que mola un montón. Yo te agradezco mucho que confiaras en nosotros porque mm, increíble lo que hiciste con esta novela, increíble. Y para Navidad, mola mazo, que diría el filósofo, ya sabes. Oye, ¿qué quieres decir tú para despedirte? Pues nada, que ojalá la gente le dé una oportunidad a la novela, que bueno, que creo que ha salido algo divertido.
hasta donde humildemente la puedo recomendar, ¿no? A mí desde luego me gusta muchísimo, pero eso no es extraño. Pero sí, yo creo que hasta la fecha, pues en esta extensión seguramente sí que sea lo más ambicioso o con lo que más satisfecho estoy. Y sí que me gustaría mucho que la leyeseis y que la comentaseis. De momento los comentarios son positivos, así que nada, pues que os animéis. Nada, te propongo hacer un club de lectura online con la gente. Mira, pues estaría genial. Estaría Pues genial. lo lanzamos. A ver qué tal. Fenomenal, fenomenal. Ojalá Pues sea muchas así. gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias a ti y sobre todo, pues gracias por haber apostado por la novela y por todo, vaya. Nos vemos prontito y nos vemos en los bares, ya sabes. Por supuesto. Venga, hasta ahora. Adiós.